El día de hoy les voy a hablar sobre la animación de Tekken. Esta animación me impresionó tanto que me dejó muy motivado y mamadísimo. Bueno, esto es solamente haciendo bromas, pero de todas maneras voy a usar este avatar para hablar de este tipo de animes más que todo de peleas. Salvo Dragon Ball, porque Dragon Ball ya es otra cosa. En fin. Antes de comenzar este video les recuerdo que por favor suscríbanse y den like a este canal porque sería una forma de agradecimiento para mí como creador de contenido. Así que, sin decir más, vamos a comenzar. Tekken. Actualmente tuvo una reciente animación, pero para recordarles a ustedes y para ir en contexto, Tekken es una franquicia de videojuegos que se inició en 1994, justamente el 9 de diciembre. La historia del juego se basa más que todo en Tekken 3, que se inició el 20 de marzo de 1997. En sí mismo, también para ir diciendo también que vayan en contexto, Tekken también tuvo una animación justamente en tiempos anteriores, que solamente tomó en cuenta más que todo Tekken 2 y creo que Tekken 1, pero más que todo Tekken 2. En el final de dicha animación se puede ver a Jun que está comenzando a criar a Jin, así que podríamos considerar que esta animación podría ser una secuela de la misma. Se inició justamente en 1998, tomando en cuenta más que todo como una especie de combinación entre el primer juego y el segundo juego. Así que esta animación justamente estrenada en 2022 no toma tanto en cuenta lo que se creó justamente en la animación anterior, así que no son secuelas una de la otra. Bien, ya estoy hablando mucho de la cronología de la producción de dichas animaciones, así que vamos a entrar en contexto. Esto prácticamente comienza justamente en el juego de Tekken 3, cuando Ogro, el jefe final de dicho juego, termina acabando con la vida de Jun Kazama, la madre de Jin, y lo que motiva a Jin a encontrarse con su abuelo Heihachi Mishima, y entrena unos años para poder enfrentar a Ogro más adelante. Eso sabemos que la historia es bastante simple y bastante típico de juegos y series de pelea. Así que por ese lado está bien. En cuanto a la animación podemos ver una combinación entre 2D y CGI. En este caso les puedo decir que el CGI está bastante bien y no rompe los ojos. Si tengo que decir una comparación, es como la película de Dragon Ball Super Hero. Es decir, la animación parece más videojuego o es decir que prácticamente el CGI se amolda mucho a lo que es prácticamente una animación en 2D. Prácticamente lo único que vemos son el diseño en 3D un poco más renderizado al 2D. No trata de imitar prácticamente lo realista. Muy posiblemente Namco Bandai puso su mano ahí. Teniendo en cuenta, en mi opinión personal, Tekken es, por decirlo así, la mejor franquicia de videojuegos en 3D. Así que ellos no iban a permitir que el CGI se viera horrible. Si tengo que decir muchas cosas sobre esta animación, tengo que decir que en cuanto a los combates imitaron a la perfección la forma de pelear de los personajes justamente en los juegos. E incluso pusieron los mismos impactos que estos personajes tienen. El impacto bajo, que es como una especie de rojo que casi parecía como el fluido rojo que sale de las personas, ya me entenderán a qué me refiero. Y los típicos impactos que tienen los personajes de por sí, como en el caso de los Mishima, que viene siendo el rayo. Así que por este lado toda la animación está muy bien hecha. El inconveniente y mi problema de en parte de la animación es que se dieron bastantes libertades en cuanto al juego. Pues porque incluyeron a personajes que ni siquiera salían justamente en este juego, quizás para añadirle más drama. Y por un lado positivo es que utilizaron a algunos personajes más que todo en sus formas más modernas, como es en el caso de Julia. Para el tercer juego era prácticamente un clon de su madre, Michelle Chang, pero usaron más bien su versión del Tekken 7. También incluyeron a más personajes que no salen en ese juego, como por ejemplo Steven Fox y Feng Wei, aunque no tuvieron ninguna participación en la animación. En parte no tenía mucho sentido que pusieran a Steve porque se supone que Steve es el hijo de Nina Williams y no sé en qué tiempo ya Steve ya tenía esa edad. Pues viendo lo joven que es, posiblemente sí ya tenía ya para ese tiempo la misma edad de Jin y Horan. También aparece Feng, pero bueno, tampoco es que tenga mucha participación, pero no sé para qué lo pusieron. Ahora, sí pusieron a Leroy y sí le dieron un mejor trasfondo, muy posiblemente para que el protagonista entendiera más en lo que se estaba metiendo cuando fue a contactar con su abuelo, Heihachi Mishima.
Pero muy curiosamente no pusieron ni a Jack ni a Brian, personajes que sí salieron en ese juego. Bueno, en fin con esa parte. Y mi último problema que tuve con esto fue un poco que se dieron también unas libertades en cuanto a la historia del juego. Pues resulta que en el canon del juego, quien vence a Ogro en su primera forma no es Jean, sino Paul Phoenix. Sí, eso no se lo sabían, ¿verdad? Pues sí, a mí también me sorprendió cuando descubrí eso justamente cuando lo leí. Paul Phoenix fue quien venció a Ogro en el torneo. Se puede decir que él es prácticamente el campeón de dicho torneo, pero a la final es Jean quien termina venciendo a Ogro en su verdadera forma, porque ya Paul creyó haberlo derrotado y bueno, no sabía sobre la otra forma. Ya a partir de aquí ocurren las cosas prácticamente iguales al juego. Una vez que Jean logra derrotar a Ogro en su verdadera forma, Heihachi le dispara. Aunque en el juego, en las animaciones, se ve que lo hace por la espalda, mientras que aquí en la animación lo hace de frente. Y bueno, luego Jean se transforma y le da una paliza a Heihachi. Por un lado todo esto está bien, así que no tengo que decir nada. Me gustaron las peleas, todo estuvo bastante bien. En cuanto a las voces, si te las llegas a ver y te has jugado más que todos los juegos, te puedo decir que estés un poco tranquilo si es que las voces te suenan algo diferente. Teniendo en cuenta que algo gracioso que tiene la franquicia de Tekken es que todos los personajes hablan sus respectivos idiomas y todos se entienden igual. Naturalmente, los únicos personajes que hablan prácticamente igual son aquellos que ya hablan el idioma japonés, con excepción de los personajes que no utilizan ese idioma, que sí puede ser que los personajes que te suenen más distintos. Un ejemplo claro es Paul Phoenix, ya que su idioma es inglés. Así que si te suena completamente distinta la voz, bueno, ya es por ese detalle. Otra cosa que tengo que hablar es sobre Heihachi Mishima. Sinceramente en esta película lo dejaron bastante serio el personaje. Bueno, ustedes no saben de esto, pero si no te han jugado los juegos. Pero el personaje de Heihachi Mishima es posiblemente uno de los villanos más carismáticos que ha existido en los juegos de pelea. No es solamente alguien muy serio, sino que también sirve como gag cómico. El personaje es tan duro que prácticamente también te dejan en chiste lo duro que es este personaje, lo cual lo hace bastante carismático como villano. En este caso solamente se centraron más que todo en su faceta más de seriedad. Ahora solamente en las partes finales es cuando podemos ver la personalidad más cómica de Heihachi, justamente cuando sonríe. Ahí se puede ver las mejores características de este villano. Bueno, en cuanto a Jean, ¿qué puedo decir de Jean? Pues como protagonista funcionó bastante bien, tal cual el personaje del videojuego. Teniendo en cuenta que Jean tiene una personalidad muy emo que simplemente quiere buscar venganza con lo que le pasó a su madre. Literalmente el personaje sinceramente se mantuvo fiel al personaje del videojuego. Con quien sentí un poco cambio fue en el caso de Xiaoyu, ya que prácticamente en el juego ella es como más alegre y bastante infantil. Aquí sigue siendo alegre, pero la noté un poco seria en ocasiones, o un pelín más madura. Y para finalizar, justamente también como dije se dieron ciertas libertades porque habían algunos personajes en el juego que no sabían de la transformación del gen diabólico de los personajes Mishima, que vienen siendo únicamente Kazumi, Kazuya y Jin quienes pueden adquirir esa transformación. Habían pocos personajes que sabían de esta transformación, solamente Xiaoyu lo sabía, pero solamente lo descubre en una película de animación 100% en CGI, y aquí lo viene a descubrir en el tercer juego. Así que, sinceramente, para decir una conclusión clara con respecto a esta animación, es buena. La puedes disfrutar, te la puedes ver y pasar un buen rato. Es una buena serie, bastante dramática y muy al estilo de las series que siempre salían sobre series de pelea. Así que la vas a disfrutar por ese lado. Ahora, ¿qué es un Arcane, un Cyberpunk, Edge Runner? No, tengo que decir que no. Está muy por debajo de eso, pero sinceramente es una buena serie que puedes pasar un buen rato. Pues esto sería todo. Ya a este punto no tengo más nada que decir, así que no se le olvide suscribirse, seguirme en Instagram y Twitter, compartir este video y dar like. Aquí Dread, nos vemos.